Bienvenidos a un nuevo capítulo de En Juego, donde no hablamos del juego, sino de lo que está en juego en el negocio del deporte. Hoy tenemos un capítulo muy bacano porque vamos a hablar de cómo generan ingresos los equipos de fútbol, cómo hacen plata, cómo un equipo como el Real Madrid genera por su marca. Pero lo vamos a hacer de una forma distinta. Vamos a hablar de 3 casos de negocio muy interesantes, muy recientes también, que nos van a ayudar a entender cómo es que un equipo de fútbol mantiene todo lo que gasta, ¿sí? Porque uno ve todo el tiempo en el mundo del fútbol gastos y gastos exorbitantes, pero resulta que los ingresos son también igual de exorbitantes. Entonces, sin más preámbulos, vámonos de una a hablar de cómo hacen plata los equipos de fútbol. Digamos que hay 3 grandes fuentes de ingresos. Primero, pues a mí me gusta dividirlo por áreas, ¿sí? Están lo que son ingresos operacionales y es lo que genera la operación del club, la marca, la explotación de marca. Y están los ingresos no operacionales que tienen un poco más que ver con transferencias de jugadores o logros deportivos. Hoy me voy a enfocar en lo que son los ingresos operacionales y ahí tenemos 3 grandes fuentes de ingresos. El primero del que vamos a hablar es el broadcasting o derechos de televisión. El segundo son actividades comerciales y el tercero es el match day. Voy a explicar qué es cada uno, pero también al final de cada explicación voy a contar un caso de negocio muy específico de cada uno de esos 3 rubros para que ustedes entiendan y para que entendamos de qué se trata y cómo funciona cada uno de estos rubros. Entonces, sin más preámbulos, vámonos derecho a hablar del primer rubro, son el broadcasting o como lo conocemos en Latinoamérica, los derechos de televisión. ¿Y qué quiere decir los derechos de televisión? Como ustedes bien recuerdan, antes cuando uno quería ver un partido de fútbol, pues tenía que uno comprar un servicio de un cable operador, ya fuera DirecTV o Claro, y esos cable operadores le ofrecían a uno distintos partidos dentro de su paquete. En las últimas épocas se viene hablando de algo que es muy común, que es el streaming. Hoy en el fútbol y el resto de los deportes se ve principalmente por plataformas de streaming. ¿Y qué son las plataformas de streaming? Es simplemente uno ver un partido digamos, ver una transmisión a través de un dispositivo por internet, ¿sí? No necesitas un televisor. Y eso fue como el primer gran cambio en esta industria del broadcasting. Hoy yo puedo ver un partido en la sala de mi casa en el televisor, pero también puedo ver un partido en un aeropuerto esperando un vuelo desde mi celular. Y eso es gracias a que todos tenemos un dispositivo que tiene internet y donde podemos ver cualquier liga o cualquier partido del mundo. Acá en Colombia tenemos Win Sports y para ver partidos, por ejemplo, de la Premier League, hay diferentes plataformas como Star Plus. ¿Cuál es el secreto del broadcasting o de los derechos de televisión? Primero que todo, entender que hay demanda, ¿sí? Y casi que, no voy a decir que la demanda es infinita, pero la demanda es muy grande. ¿Y qué quiero decir con esto? El fútbol es el deporte más visto del mundo, por mucho, ¿sí? Y les traigo algunos datos que confirman esto. Les voy a poner un ejemplo. El evento más visto del golf es el domingo del Masters de Augusta. Este evento lo ven cerca de 13 millones de personas más o menos. O la Fórmula 1 que hoy en día está muy de moda. La Fórmula 1 la ven 108 millones de personas una carrera. El Super Bowl, que uno creería que, pues pucha, el Super Bowl debe ser, si no el más, el evento más visto del mundo. El Super Bowl lo ven 153 millones de personas. Pues para que ustedes se den cuenta de la magnitud que es el fútbol, la final de Qatar de 2022, cuando Messi queda campeón, la vieron 1.5 billones de personas. 10 veces más de gente de lo que ve el Super Bowl. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el fútbol tiene una demanda gigante, más que cualquier otro deporte. Y ese es el punto de partida para entender que las distintas plataformas de streaming están dispuestos a pagar mucha plata por retransmitir fútbol. Con otro componente muy importante, tiene oferta casi que infinita. ¿Y a qué me refiero con oferta casi que infinita? Si ustedes, por ejemplo, ven una serie de Netflix, pues sabrán que esa serie de Netflix se va a acabar, ¿sí? Y que seguramente saquen otra temporada, pero llegará un punto en que ya pues no se puede sacar más temporadas. Cuando uno ve fútbol, uno sabe que todos los días va a haber partidos, al día siguiente va a haber partidos y el año siguiente va a haber otra temporada.
Entonces, por ejemplo, la Premier League es un evento de nunca acabar, es una serie de nunca acabar, ¿sí? Entonces, por eso las empresas de transmisión están dispuestas a pagar tanto por transmitir partidos de fútbol. Y este es como, digamos, como el asunto central para entender por qué, por ejemplo, el Real Madrid o las distintas ligas, ya sea la Premier League o la Liga Española, venden sus derechos de transmisión, digamos, a unas cifras tan y tan caras. Un poco por lo que les hablaba. Hay mucha demanda, fútbol es el deporte más visto del planeta y hay oferta casi que infinita. Tú todo el tiempo puedes transmitir partidos. Con eso en mente, vámonos a un caso de negocio muy reciente y que yo creo que va a cambiar la industria de broadcasting o de derechos de televisión en el fútbol, y es Apple, ¿sí? Apple, el gigante Apple, la empresa más grande del mundo, decidió entrar a transmitir fútbol. ¿Y esto por qué es importante? Porque dicen por ahí que cuando Apple decide entrar a una industria, esta cambia por completo para siempre. Entonces, ¿qué pasa con Apple? Apple acaba de comprar los derechos de transmisión del fútbol de Estados Unidos que se llama la MLS. ¿Sí? Fue un acuerdo de 2.5 billones de dólares para transmitir la MLS durante 10 años. Pero ¿qué pasa un poco? Y acá es importante entender el negocio de Apple. ¿Sí? Todos sabemos que Apple pues, es una empresa de tecnología que vende productos bonitos, con lindo diseño, con tecnología de punta, a un precio relativamente barato. Pero ¿cuál es el negocio de Apple? Digamos, acá la idea no es explicar a fondo el negocio de Apple, pero el que tenga un iPhone sabrá que Apple funciona por un ecosistema. Y una vez uno compra un iPhone o un producto de Apple, es muy difícil salirse de ahí. Casi que los clientes de Apple terminan siendo los más fieles del mundo, porque cuando yo compro un Apple, cuando yo compro un iPhone, voy a querer comprar un iPad, ¿sí? Porque ese iPad está conectado a mi iPhone y voy a querer comprar el MacBook y voy a querer comprar los AirPods, porque todos esos dispositivos están conectados. Y no solo eso, una vez yo entro al mundo Apple, voy a tener una serie de servicios, ¿sí? Entonces yo voy a tener iCloud, voy a tener Apple Music, voy a tener Apple Fitness. ¿Por qué? Porque lo que quiere Apple es que cuando uno entre al ecosistema Apple, nunca se salga de ahí y siga y siga y siga comprando productos de Apple y servicios de Apple. ¿Qué pasa? Les acabo de mencionar que el deporte y el fútbol es el deporte más visto del mundo. Entonces, ¿qué quiere Apple? Incluir eso dentro de sus servicios, dentro de su ecosistema, cambiándolo para siempre. Y Apple hizo una cosa que por ahora ninguna plataforma de streaming ha hecho, y es que Apple tiene un servicio global. ¿Qué quiere decir eso? Si yo hoy en día quiero ver la Premier League en Colombia, tengo que comprar una suscripción a cierta plataforma, ¿sí? Pero si yo me voy a ir a Estados Unidos o si me voy a ir a Europa, hay otras plataformas que lo transmiten en esos países. Ya no me sirve de nada la suscripción que yo tengo acá en Colombia. Eso fue la primera cosa distinta que hizo Apple. Si uno compra el pase de la MLS de Apple y la suscripción para verlo, uno lo puede ver en cualquier parte del mundo y en cualquier dispositivo de Apple. ¿Sí? Yo no me tengo, si yo me voy el día de mañana a vivir a Europa, yo no tengo que comprar otra suscripción para ver la MLS. Y muy al estilo Apple, aparte de la transmisión, tiene ciertos videos especiales, ciertas estadísticas del equipo de uno y como todo un tema de tecnología alrededor de la suscripción que uno paga, ¿sí? Entonces uno, aparte de ver el partido, tiene contenidos de video y tiene pues toda una serie de estadísticas que para los que amamos el deporte, pues para nosotros es algo que genera valor. Entonces Apple acaba de entrar a la industria del fútbol, de transmisión del fútbol. Empezó con la MLS, yo creo que es una jugada muy estratégica porque pues primero conocen el mercado estadounidense. Creo que el fútbol estadounidense está creciendo mucho. Ahorita van a hostear la Copa América y en 2026 van a hostear el Mundial. Trajeron a Messi, están trayendo grandes figuras a su liga, entonces creo que va a coger mucha fuerza. Entonces yo creo que Apple más o menos como que está aprendiendo con la MLS, pero no se les haga extraño que en unos años veamos a Apple ofreciendo una cantidad de dinero importante para transmitir los partidos, por ejemplo, de la Premier League.
Segundo rubro, ya hablamos del broadcasting, derechos de televisión, ya entendimos más o menos cómo funciona, ya explicamos el caso de negocio de Apple. Ahora vámonos con el rubro más grande, ¿sí? Donde los equipos generan más ingresos y son las actividades comerciales o la explotación de marca. ¿Qué quiere decir esto? Patrocinios, ventas de producto o, pues digamos, otras actividades como tours en los estadios, experiencias, museos. Pero principalmente patrocinios. ¿Y a qué nos referimos con patrocinios? Yo, por ejemplo, si ustedes ven acá, yo tengo una camiseta antigua, que es la de la Fiorentina, de Batistuta, y ustedes ven acá que, por ejemplo, yo tengo dos marcas pautando en esta camiseta. Tengo a Nintendo, tengo a Fila, ¿sí? Real Madrid, el equipo más popular del mundo, digámoslo así. El pecho del Real Madrid, pautar en el Real Madrid cuesta una plata, ¿sí? Entonces hay grandes empresas que ven en los equipos una oportunidad muy atractiva para patrocinarlos. Entonces les voy a poner un ejemplo. Real Madrid, los dos grandes patrocinadores del Real Madrid son Emirates y Adidas. Adidas y Emirates le pagan al Real Madrid o tienen un contrato del Real Madrid para poder pautar en la camiseta del Real Madrid. O Barcelona, ustedes han visto que Spotify pagó una cifra impresionante por patrocinar a Barcelona. Se dice que cerca de 60 millones de euros. Y ustedes ven, por ejemplo, que Spotify todo el tiempo está cambiando como de artistas en la camiseta del Barcelona. Y también se dice que el nuevo estadio del Barcelona, el nuevo Camp Nou, Spotify compró los naming rights. O sea, que ese estadio va a tener Spotify en su nombre. Así como lo vemos, por ejemplo, en el estadio del Arsenal o del Manchester City, que se llama Etihad. Es lo mismo, digamos que hay diferentes formas de patrocinar un equipo. Pero para que lo pongamos a escala, Real Madrid es un equipo que genera o que generó en el año 2023 cerca de 831 millones de euros en el año, ¿sí? ¿Cuánto representa los patrocinios o sus actividades comerciales? Fueron más o menos de 403 millones de euros. Quiere decir que casi que la mitad de los ingresos de los equipos vienen de actividades comerciales o de negocios o contratos que estos equipos hacen con otras grandes empresas. Entonces uno siempre va a ver que las grandes empresas, ya sea árabes o cataríes o gringas o de Europa, siempre van a estar presentes en alguno de estos equipos de fútbol, porque pues son una vitrina muy grande para ellos. Pero hablemos de un caso de negocio. Acá nos gusta contar historias y más que irnos a los datos es entender los datos. Vámonos a un caso de negocio que está muy reciente y que generó una polémica impresionante. Y como ustedes saben, el fútbol también es político. Este caso de negocio que les voy a contar tuvo una repercusión política muy importante. Estoy hablando de la selección alemana. Si uno piensa en Alemania, ¿sí? La segunda selección probablemente más grande del mundo, después de Brasil, tiene 4 copas del mundo. Uno siempre se imagina la camiseta de Alemania con Adidas, ¿sí? Adidas y Alemania casi que eran uno solo, ¿sí? Adidas lleva patrocinando a la selección alemana por 75 años y junto con Alemania ha levantado 4 mundiales. Entonces uno siempre, son como esas relaciones empresariales que uno siempre dice, oiga, son el uno para el otro y esa, digamos, esa relación nunca se va a acabar. Pues, ¿qué pasa? Este año la selección de Alemania acaba de firmar un contrato con Nike y Nike va a ser la empresa que va a vestir a Alemania a partir del 2027-2026, si no estoy mal. Ustedes pueden entender, si esto causó revuelo a nivel mundial, imagínense lo que fue en Alemania. O sea, esto tuvo hasta repercusiones de políticos diciéndole a los directivos de la Federación Alemana de Fútbol que eran unos traidores, que cómo se les ocurría cambiar a Adidas, empresa alemana, por una empresa gringa, ¿sí? Y casi que terminar 75 años de relación por irse con la directa competencia. Pero a ver, esto tiene como ciertas aristas y entendamos un poco qué pasa. En los años 90 Nike no tenía ninguna injerencia en fútbol. Sí, Nike dominaba los otros deportes, pero el fútbol mandaba a Adidas, ¿sí? Adidas patrocinaba todas las grandes selecciones del mundo. Y obviamente Nike, pues como empresa líder en el mercado, empresa de ropa líder en el mercado, siempre trató de ingresar a fútbol. Y Phil Knight, su fundador, dijo, oiga, si nosotros queremos empezar
a ganar mercado en fútbol tenemos que hacerlo a través de la selección de Brasil. La selección de Brasil en 1994 gana su mundial en Estados Unidos y Nike aprovecha ese momento y ese furor y cierra su primer contrato con una selección de fútbol, con la selección de Brasil, y decide patrocinar a la selección de Brasil. Y eso fue toda una revolución. O sea, el que es amante del fútbol se acordará de los Total 90 y de Yoga Bonito TV, de Ronaldinho, Roberto Carlos, Ronaldo, todos pues como con esos videos Nike y ya es como también una marca que uno identifica mucho. Brasil es Nike, ¿sí? Entonces fue una jugada maestra de Phil Knight de ingresar al fútbol a través de Brasil y ahí empezó a cerrar y cerrar contratos con distintas selecciones y con distintos equipos. La última, pues muy reciente, 2018, Francia queda campeón del mundo y pues eso para una marca de ropa deportiva pues es un orgullo. O sea, cuando la selección que usted patrocina queda campeón del mundo, pues eso es una vitrina muy grande para usted. Pero Nike nunca había entrado al mercado alemán y nunca había dominado el mercado alemán. ¿Por qué? Porque ya les venía contando que son 75 años de relación entre la selección alemana de fútbol y Adidas, y fuera de eso el equipo más grande de Alemania, que es el Bayern Múnich, Adidas es socio del Bayern Múnich, ¿sí? Quiere decir que esa relación nunca se va a acabar. Entonces, la única posibilidad que tenía Nike de entrar al mercado alemán era a través de la selección. Y ya lo habían intentado en 2006, ya habían hecho una oferta mucho mayor a la de Adidas que la Federación Alemana de Fútbol había negado. Pero ¿qué pasa acá? Y la verdad es relativamente sencillo. Nike ofreció el doble que Adidas, ¿sí? Y cuando una empresa le ofrece a usted el doble de plata, es muy difícil que usted se vaya por la empresa que ofrece menos plata. Y esa es como un poco la realidad del fútbol moderno. Entonces, cuando a los dirigentes los trataban de traidores, de que cómo iban a dejar a Adidas, pues ellos decían, oiga, es que si la oferta hubiera sido por 2 millones más, ok, pero es que Nike estaba doblando la oferta de Adidas y nosotros no podíamos simplemente rechazar eso pues por unos años de tradición. O sea, digamos que también necesitamos generar ingresos a la Federación Alemana de Fútbol. Entonces se cerró ese contrato, digamos que revolucionó el mundo, pero un poco para entender cómo funcionan los patrocinios es básicamente, oiga, el que esté dispuesto a poner los dólares sobre la mesa para patrocinar su equipo, pues se lo va a llevar, ¿sí? Porque digamos que en este tema de patrocinios no hay mucho poder de crecimiento, es simplemente la empresa que llegue y ponga más plata, pues con esa me voy. Y un poco muy a lo fútbol moderno, creíamos que, por ejemplo, una relación Alemania-Díaz no se iba a acabar, pues, hombre, llegó Nike, puso los dólares sobre la mesa, puso el doble de plata y después de 75 años de historia, 4 mundiales, pues Nike dejó a Adidas por su principal competidor. Y la tercera fuente de ingresos de estas tres que le menciono, ya hablamos de broadcasting o derechos de televisión, ya hablamos de actividades comerciales, principalmente de patrocinios, pero la tercera es lo que se conoce en el mundo del fútbol como el match day. Y el match day es simplemente, oiga, yo abro mi estadio cuando mi equipo juega y eso me trae unos ingresos. Me trae unos ingresos por venta de boletería, por ventas de comida o cerveza en el estadio y por distintas experiencias, pero principalmente en venta de boletería. Entonces, si uno coge estos tres rubros, ya sea broadcasting, actividades comerciales y match day, pues seguramente match day es el que menos tiene oportunidad de crecimiento, o eso creíamos nosotros. ¿Qué oportunidad de crecimiento tenía un equipo vendiendo boletas? Pues o subirle el precio, que de pronto eso le podía generar malestar en sus hinchas, o agrandar el estadio, que uno puede agrandar y agrandar un estadio, pero en algún punto, pues yo no puedo hacer un estadio de 1 millón de personas, eso es imposible. Pero llegó el genio del fútbol, el genio empresarial del fútbol y cambió un poco esta dinámica. Y me refiero a Florentino Pérez. Entonces les voy a mencionar unos datos, ¿sí? Yo les decía, Matchday es la menor fuente de ingresos, representa cerca del 15% de los ingresos totales. Entonces yo ahorita les hablaba que el Real Madrid generaba cerca de 830 millones de euros en total en ingresos. Pues el Matchday representa 122, o sea, es el 15%, no es mucho.
Pero Florentino Pérez, como el genio que es, está revolucionando la forma de utilización de los estadios. ¿Sí? Acá voy a separar un poquito lo que es match day, lo que es como el partido, y lo que es la utilización del estadio. Seguramente ustedes han visto videos, noticias de lo que es el nuevo Bernabéu, lo que es la remodelación del Bernabéu, ¿sí? Digamos que esta remodelación subió un poquito la capacidad, pero ¿cuál es la magia de esta nueva remodelación? Y es que es un proyecto de $1 billón que va a poder albergar cualquier evento deportivo. ¿A qué me refiero con esto? El Santiago Bernabéu vivía muy ocupado cada que jugaba el Real Madrid. Cada que juega el Real Madrid, pues, digamos, el Santiago Bernabéu está lleno. Pero eso es 1 o 2 veces cada semana. El resto de la semana, ¿qué pasa? El estadio está vacío, probablemente abierto para los tours de museo, pero pues eso en realidad no representa mucho para los equipos. ¿Qué hace Florentino Pérez? Y ya lo han hecho otros equipos. Dice, oiga, yo voy a hacer un proyecto único en el mundo. Voy a remodelar el Bernabéu. Le va a meter $1 billón a la remodelación del Bernabéu. Pero ¿cuál es la magia? ¿Sí? Y lo más lindo del nuevo Bernabéu es que tiene una grama retráctil. O sea, está el Bernabéu, tiene 6 pisos abajo. Y esa grama, o sea, donde se juega el fútbol, que es pasto natural, la pueden quitar, la pueden poner debajo del Bernabéu con unas condiciones especiales de luz y de agua y pueden poner el piso que quieran. ¿A qué me refiero con el piso que quieran? Hoy puede estar jugando el Real Madrid, pero mañana simplemente quitan la grama, ponen una de básquet y el Real Madrid puede albergar un partido de la NBA. O ponen una de fútbol americano y el día de mañana el Real Madrid puede albergar un partido de fútbol americano. O no yéndonos tan lejos, pueden poner una cancha de tenis si quieren y ver un partido Djokovic-Alcaraz, ¿sí? ¿Y de dónde es donde van a traer más ingresos? Pueden poner piso duro y pueden armar toda una escenografía para conciertos sin afectar la grama. Hace una semana fue el concierto de Taylor Swift en el Bernabéu, que era como casi que el evento inaugural del Bernabéu. Fueron 2 fechas completamente sold out y el que no ha visto los videos, por favor véalos. Es una completa locura lo que fue ese concierto y lo que es el nuevo Bernabéu para albergar conciertos. Se acaba el concierto y a la media hora tienes otra vez tu cancha de fútbol, las graderías listas para recibir al Real Madrid, como si no hubiera pasado nada. Entonces, lo que descubrió Florentino es que, uno, el Bernabéu tiene una ubicación estratégica donde todas las líneas de metro casi que llegan al Bernabéu y llegar es muy fácil. Entonces él dijo, oiga, es que yo no tengo un estadio, yo tengo casi que un terreno que es un prime de real estate de Madrid. Entonces lo que vamos a hacer es convertir el Bernabéu en el hub cultural y de entretenimiento de la ciudad de Madrid y probablemente no solo de la ciudad de Madrid, sino de Europa, ¿sí? ¿Y cuáles son los cálculos que están haciendo? Se dice que el Madrid va a duplicar sus ingresos de uso del estadio. Yo les hablaba que son 122 millones, o sea que le están calculando que van a generar 250 a 300 millones de euros adicionales al año con este nuevo estadio por recibir distintos eventos. O sea, haciendo matemática acá de servilleta, es un estadio que les costó $1 billón que van a empezar a generar 300 millones en ingresos adicionales. Quiere decir que es una inversión que más o menos la van a recuperar entre 4 y 5 años. Es una verdadera genialidad. De hecho, el arquitecto dijo una frase que quedó sonando y dijo, yo creo que nadie más se va a atrever a hacer un proyecto de este tipo porque en ingeniería, pues yo no soy ingeniero, pero en ingeniería es una locura. Son 6 pisos con distintas gramas, con grama retráctil que se pueden poner en cualquier momento, lo cual pues está revolucionando y pues obviamente Madrid tomando la bandera, pero ya otros equipos, digamos que siguiendo ese hilo de convertir sus estadios no solo en un escenario deportivo para ver fútbol, sino en un hub cultural y de entretenimiento que le pueda traer ingresos adicionales a sus equipos. Ahí explicamos las 3 mayores fuentes de ingreso de los equipos: broadcasting o derechos de televisión, actividades comerciales y match day, con estos 3 casos de negocio que son fascinantes para mí, que son el de Apple, el de Nike Alemania y el del nuevo Bernabéu.
Obviamente los equipos generan ingresos por otro lado. Yo les comentaba pues que están como los no operacionales o los relacionados totalmente a lo deportivo, que son pues las transferencias de jugadores o los logros deportivos. Pero quería hablar de estos tres, de cómo los equipos como marca, como empresa, podían generar ingresos. Y como acá nos gusta descontar historias, pues me pareció pertinente traer estos tres casos de negocio. Recuerden que acá no hablamos del juego. Yo creo que hay mucha gente en el mundo que sabe del juego y que conoce del juego y yo pues ahí creo que no puedo aportar mucho valor. Acá hablamos de lo que está en juego, en el mundo del deporte y en el negocio del deporte. Espero que les haya gustado este capítulo, coméntelo con sus amigos en el próximo asado, en el próximo partidito que vean, con unas cervecitas, cuentan de estos tres casos de negocio, ya saben cómo generan plata los equipos de fútbol y nos vemos en una próxima edición de En Juego.